Este vídeo ha sido producido como un proyecto educacional y no pretende ofrecer información profesional. Siempre consulte con la información del fabricante y expertos antes de arreglar su equipo biomédico. Siga siempre las instrucciones de seguridad. Este vídeo proporcionará información sobre incubadoras y calentadores infantiles, cómo funcionan, sus similitudes, sus diferencias, problemas comunes y cómo arreglarlos. Durante el vídeo, la información irá cambiando entre problemas que aplican a incubadoras o a calentadores. Para que sea fácil diferenciarlos, la esquina superior derecha de la pantalla mostrará un icono indicando de qué instrumento se está hablando. Este icono corresponde a la incubadora y este otro corresponde a los calentadores infantiles. Empecemos con la información general. A veces, los bebés, especialmente los niños prematuros, carecen de suficiente energía para mantener una adecuada temperatura corporal con su propio metabolismo. Las incubadoras y calentadores infantiles ayudan al bebé a mantener su temperatura corporal, lo cual ayuda a conservar energía y usarla para crecimiento y otras funciones. Estas son algunas de las diferencias entre los dos instrumentos. Una incubadora está completamente cerrada, por lo tanto, pueden mantener distintos parámetros del ambiente, como humedad y concentración de oxígeno, además de proteger de alérgenos, infecciones y ruido. Un calentador está abierto al ambiente. Son más accesibles que las incubadoras y por ello se suelen usar cuando los pacientes necesitan intervenciones más a menudo. Los calentadores infantiles pueden proporcionar calor muy rápidamente, haciéndolas muy útiles en unidades de cuidados intensivos neonatales y salas de parto. Estos son algunos ejemplos de incubadoras. Y estos son algunos ejemplos de calentadores infantiles. Ahora hablaremos de cómo funcionan. Los componentes más importantes de una incubadora son el elemento calentador, que calienta el aire, el ventilador, que sopla el aire caliente a la cámara, las mangas de acceso, que permiten al personal médico alcanzar dentro de la incubadora, los sensores de temperatura y humedad, que controlan y cambian el elemento calentador a la temperatura necesaria, los pomos que se usan para ajustar la posición de la cama, el panel de control, que permite al usuario cambiar los ajustes, y los puertos para tanques de oxígenos o humidificadores. El elemento calentador de un calentador infantil utiliza radiación, pero las incubadoras utilizan convección. También tienen un sensor de temperatura que conecta con el bebé y lee la temperatura cutánea, además de ajustar la temperatura del elemento de temperatura para que no sea demasiado fría o caliente. Finalmente, también hay una bandeja y un sistema de cierre que protege al bebé de caídas. Problemas comunes y sus soluciones. Uno de los problemas más comunes en estos instrumentos es que falle el elemento calentador o el sensor de temperatura. El elemento calentador puede fallar por uso rutinario o si un fusible se quema. Fallos mecánicos o eléctricos también pueden afectar el control de temperatura, causando que no funcionen. Finalmente, los sensores de temperatura también se pueden descalibrar y medir la temperatura incorrecta. Si el calor irradiado por el elemento calentador es insuficiente, pruebe limpiarlo y quitar polvo u otros materiales que puedan estar obstruyéndolo. Esto es particularmente importante para elementos radiantes. Si esto no arregla el problema, es probable que el elemento calentador necesite ser reparado o reemplazado. Cuando se reemplace el elemento calentador, asegúrese de que el nuevo elemento es de la potencia adecuada. Compruebe si hay un fusible quemado en el instrumento. Extraiga el fusible del sistema y haga un test de continuidad de la siguiente manera. Ponga su multímetro en modo de continuidad. Después, toque las puntas de prueba una con la otra. Se debería oír un sonido y la pantalla cambiará. Después, ponga en contacto cada punta de prueba con uno de los extremos del fusible. Si el sonido no suena de nuevo y la pantalla no cambia, el fusible ha de ser reemplazado. Puede que tenga fusibles eléctricos o de temperatura. Los fusibles quemados se pueden reemplazar con facilidad, pero un fusible de temperatura quemado podría indicar que el sistema no está ventilando el calor adecuadamente. En este caso, usted puede que tenga que reemplazar el ventilador también. Si el sensor de temperatura no está mostrando valores correctos,
Consulte un manual para obtener información de cómo recalibrar el sensor. Cada instrumento tendrá su propio proceso para resetear la calibración. Usar un termómetro de referencia le puede ayudar para recalibrar el sensor de manera precisa. Otro problema común es el fallo del control de oxígeno o humedad. Los sensores de oxígeno y humedad a veces se rompen o descalibran. En estos casos, selladuras débiles, los tubos o guantes pueden contribuir a que el instrumento no sea capaz de mantener los ajustes de humedad y oxígeno. Los sensores se pueden recalibrar consultando el manual de usuario y comparando los resultados con otro instrumento que mida la humedad o contenido de oxígeno. Si sospechas que hay una fuga en los tubos o conectores, el agua con jabón puede ser aplicada en cualquier sello o tubo. Si aparecen burbujas, probablemente haya una fuga. Estas fugas se pueden reparar con un sellador o reemplazando la pieza en cuestión. Se puede hacer coberturas caseras provisionales con bolsas sellables de plástico y gomas elásticas, si reemplazos para las mangas de los puertos de acceso no están disponibles. Primero, corte una línea recta entre la parte de abajo y la parte de arriba de la bolsa, creando una manga. Después, extraiga el anillo pequeño del puerto para la manga. Deslice uno de los lados abiertos de la bolsa alrededor de la abertura del puerto. Asegure la bolsa en su lugar con una goma elástica. Reemplace el anillo pequeño. Doble el otro lado abierto de la bolsa por encima del anillo pequeño y asegure la otra cobertura al anillo con una goma elástica. Finalmente, gire el anillo para que cierre. Los giros de la instalación pueden causar estrés en las gomas elásticas, por lo que puede ser necesario cambiarlas a lo largo del tiempo. Finalmente, puede que hayan bandejas o cierres rotos. Si este es el caso, un bebé podría caerse de la incubadora o calentador. Las bandejas y los cierres se suelen romper por maltrato del instrumento, pero esto también puede ocurrir con uso normal. Para prevenir que los cierres se rompan, no tire los cierres para mover el instrumento. La reparación exacta de los cierres dependerá del diseño y del problema específicos. Sin embargo, los problemas más comunes son causados por una falta de alineación entre el cierre y la plata metálica que impacta. Esto se puede arreglar haciendo el cierre más grande o cambiando el sistema de cierre para que el instrumento se mantenga cerrado siempre. Nos gustaría agradecer su ayuda al Departamento de Ingeniería Biomédica de Vanderbilt University y al Hospital Materno Infantil Juan Pablo II en Mixco, Guatemala. Gracias por hacer este vídeo posible.